Señores, hemos llegado a un episodio más de Narrativa Podcast y la verdad es que esto cada día se pone más bueno. Hoy yo tengo una invitada especial, Elena Sainz. Gracias, Elena, por aceptar nuestra invitación para venir a compartir y educar un poco a toda la audiencia que nos ve a través de YouTube y de Spotify. Elena Sainz, señores, hoy en día es la gerente senior de comunicaciones de InterEnergy a nivel regional. InterEnergy en el país, para que entiendan un poco, es la matriz, la casa matriz de CEPEN, el Consorcio Energético Punta Cana Macao, pero que también tiene otras sedes a nivel internacional, Panamá, Colombia y demás, que ya pudiera contarnos un poco más adelante. Elena es periodista, pero me encanta que está especializada en toda la parte de comunicación institucional, corporativa y política, o sea que tenemos un perfil muy parecido y antes de salir aquí a cámaras teníamos una conversación bastante nutritiva. Elena. Muchísimas gracias, de verdad es todo un placer estar aquí en este hermoso estudio y además que he de confesar que el formato podcast me apasiona, así que bueno, la conversación previa ya hubiera dado para un episodio, así que empezamos con el ánimo bien caldeadito. Elena, cuéntale un poquito a la comunidad que nos mira. Hemos hablado en otros episodios sobre la importancia de la comunicación corporativa, pero yo te había invitado, te decía que me cambiaste un poco el foco de la entrevista después de escucharte, para hablar de la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, hay dos elementos importantes que yo quiero resaltar: la responsabilidad social corporativa y las relaciones institucionales. Porque estos dos elementos, que son tan fuertes, sobre todo tú que has manejado mucho la parte política, sustentan mucho lo que para nosotros a nivel institucional es el elemento más importante que debe cuidar toda marca, toda empresa y toda persona, que es la reputación corporativa. Has hablado de dos conceptos que dices, bueno, voy a virar un poquito el tema de la entrevista, pero realmente están muy relacionados, estrictamente relacionados. Y antes de iniciar, mi primer reclamo, Ibelka, es que en 20 minutos difícilmente vamos a poder sintetizar este tema tan complejo, pero lo vamos a conseguir. Tenemos un compromiso para el año siguiente, entonces hacer el segundo episodio para poder desglosar. Exacto. Digo el año siguiente porque, es verdad, tenemos mucho por entregar de Narrativa Mucha Podcast. tela que cortar. Pero efectivamente, como decía, son dos temas que si aparentemente pudieran, bueno, son muy complementarios y tienen un elemento común que lo acabas de mencionar, que es precisamente la reputación corporativa. Nosotros, desde la comunicación corporativa, como bien hablábamos antes incluso, es, digamos, una herramienta que tiene la empresa para manejar el gran intangible que tiene y que es, de cara a sus audiencias y sus relaciones institucionales, uno de sus principales valores, que es, como digo, la reputación. Y la responsabilidad social corporativa viene un poco, y por la evolución que hemos ido viendo en su trayectoria, también a conectar con eso, porque es algo que ya se nos presupone como empresa por parte de todos nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, a todos los niveles. Entonces, si quieres, empiezo un poquito por responsabilidad social corporativa, luego nos podemos ir un poco a lo que es la comunicación per se y cómo estas dos dimensiones de una forma u otra pueden conectar. Adelante. Precisamente el área que gerencio en CEPEM, efectivamente en InterEnergy como casa matriz, tiene esas dos vertientes, que es la comunicación y el valor compartido. Cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, como tal, y mucha gente, la primera incógnita es, ¿pero de qué estamos hablando? Valor compartido, responsabilidad social corporativa, es todo válido. Es todo ahí y además son conceptos que están vivos en el seno de las empresas, que se han ido desarrollando de un tiempo a esta parte de una forma más o menos reciente, porque lleva ya unas décadas y también depende de qué país estemos hablando. Primero hablábamos de filantropía en las empresas, ¿no? Y de una visión, digamos, asistencial a las comunidades donde opera la empresa de turno. Eso opera como más o menos hasta el año 2000 o un poquito Sí, antes. exacto. Y de hecho en las empresas se sigue practicando porque las diferentes dimensiones en términos de licencia social, de una forma u otra, no son excluyentes, no sigue ahí. Pero bueno, empezamos, como digo, con esa visión más puramente filantrópica, pensando sobre todo en una visión a corto plazo y de una forma u otra desconectada del modelo o del core de negocio de la empresa.
pues yo me puedo dedicar a vender tornillos, por ejemplo, pero yo tengo que donar pues X utensilio o producto a la comunidad de turno, pues porque es mi responsabilidad como ciudadano corporativo. Bueno, eso está ahí. La cosa va evolucionando con una visión cada vez más un poco a medio largo plazo y ahí nace la responsabilidad social corporativa, ya entendida, pues como seguro nuestra audiencia ya conoce, pero ya pensando más en las diferentes dimensiones de la responsabilidad, nunca mejor dicho, que tiene una empresa hacia el entorno en el que opera. Y que hoy en día está muy amarrada también a todo el entorno de sostenibilidad. Exacto. Y ahí vamos. Entonces, la Que ojo, responsabilidad social, perdón, es importante aclarar, la gente entiende la parte de sostenibilidad como exclusivamente verde, todo lo que es árboles, todo lo que... totalmente. Y la sostenibilidad es un concepto muchísimo más amplio que abarca no solamente la naturaleza, sino también las estructuras, las responsabilidades sociales, los empleos, entre otras dimensiones. Exactamente. Entonces, efectivamente, la responsabilidad social, si bien era una evolución, seguía siendo un concepto un poco limitado, porque si bien sí que concebía la responsabilidad, nunca mejor dicho, que tiene esa empresa, como decíamos, en los diferentes entornos en los que impacta, todavía se sentía como algo complementario. No me gusta decir aislado, pero no completamente conectado con el core de negocio. Y ahí aparece la famosa palabra de moda sostenibilidad, ¿no? Que ahora parece que esté en todas partes y que no es un concepto en absoluto nuevo, pero ¿qué ocurre ahora con la sostenibilidad? Que dices, sí, hay una evolución, hablamos de la sostenibilidad y ya sí, por fin, tiene esa conexión con el core de negocio. ¿Qué quiere decir sostenibilidad? Pues ni más ni menos que la acción o el negocio que tú ejecutas en un entorno concreto tenga una visión a largo plazo, sobre todo en cuanto al impacto que se está ejecutando. Es decir, no condicionar a las generaciones futuras con los recursos que estás consumiendo actualmente y tener siempre esa mirada de cómo ir más allá. Si nos vamos al sector eléctrico, que al final es el que tenemos más a mano, es decir, bueno, yo brindo un servicio que es un servicio eléctrico las 24 horas. ¿De qué forma puedo hacer que eso sea más sostenible en todos los sentidos, como tú decías, a nivel económico, por supuesto, a nivel ambiental, a nivel social, porque son todas las dimensiones que tiene que ver el negocio? Es decir, que yo pueda pensar en un retorno a largo plazo, sobre todo, que yo pueda pensar en una sostenibilidad ambiental, que dentro de 10 años el tipo de energía que yo estoy generando y produciendo no genere un impacto negativo en el medio ambiente. Y al final, que en términos sociales, la comunidad, ¿cómo la voy a involucrar también en ese servicio que yo estoy proveyendo? Y entonces aquí también surge la hoja de ruta famosa, ASG, que viene a, bueno, a abordar esas tres dimensiones que tú mencionabas, ambiental, social y gobernanza. Y en definitiva, para concluir, el punto de esa evolución es que sí, esas tres realidades, filantropía, RSC, sostenibilidad, conviven todavía en las empresas. No es que se haya No desertado la sé una por la otra, exactamente. ni mucho menos, pero la sostenibilidad poco a poco hacia donde vamos es que ya esté completamente vinculada al negocio, que la estrategia de negocio sea igual a la estrategia de sostenibilidad, es la misma cosa. Mira, y tú sabes que nosotros estamos hablando a nivel institucional, pero en uno de los episodios anteriores yo tuve una invitada de Univisión Ujú. y ella contaba, por ejemplo, su experiencia como reportera, ya una persona conocida, destacada, y nos decía, es que mi trabajo no es solamente salir a las redes sociales o a salir en un canal de televisión, ser conocida y cuando salga a la calle ser otra. Y contaba su experiencia de cómo a través de ella como figura y de los contactos que tenía podía ayudar a otras personas. Eh, ella contó una historia de algo que inventó en un momento y decía, te invito a tomar un café, ¿quieres tomar tu café conmigo? Alguien le escribió y le dijo, mira, yo me quiero suicidar. Y ella contó su historia de cómo ella a través de ese café, salió a tomarse ese café con esa persona, buscó ayuda, creó otros programas para que esa persona pudiera tratar el tema personal X que tuviera en su vida. Y también contó de alguien en un momento que vivió un círculo de violencia y que ella pudo ayudar a salir de ahí. Entonces, yo creo que básicamente para llevarlo como a un terreno un poquito más aplatanado, como decimos en buen dominicano, las empresas, las personas, las marcas tenemos responsabilidades.
a eso es que se le llama responsabilidad social corporativa. Tenemos responsabilidades con otros porque tenemos muchas personas alrededor que dependen directa o indirectamente de nosotros. Totalmente. En el caso de las empresas, las responsabilidades sociales corporativas, tú decías ahorita, por ejemplo, yo dono, no necesariamente son donaciones. Hay muchísimas otras herramientas en las que se pueden ayudar a las personas en la sociedad, a tu alrededor. Cuando tú agarras y dices, yo tengo la parte sostenible, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que no suelo hablar de los lugares donde trabajo, pero para la empresa que trabajo se creó desde el principio una infraestructura soterrada para la electricidad, para el agua, precisamente viendo hacia un futuro en el que yo a mis inversores les estoy ahorrando con esto problemas de tormentas, problemas de si se va la luz, problemas de cableado, inclusive embellecimiento del lugar. Son muchos los elementos que deben de tomarse en consideración para que una responsabilidad social corporativa en sus 3 dimensiones se cumplan. De puertas para adentro y de puertas para afuera. De puertas para adentro y de puertas para afuera. Porque también en el ámbito de social y gobernanza, sobre todo, y cuando hablamos de social pensamos mucho en nuestros grupos externos. No uno de los principales son los colaboradores. Exactamente. De puertas para adentro. Que ahí viene la parte de la gobernanza. Entonces, esa es la parte de responsabilidad social corporativa, pero cuando nosotros vemos la dimensión o la amplitud que tiene este trabajo, necesitamos del soporte de otras entidades, de otros sectores, de gremios, de personas que están hacia afuera como públicos objetivos que nos van a ayudar a dar soporte a todas esas estrategias que tenemos, porque yo siempre digo, una marca no trabaja sola, una marca tiene todo un mundo a su alrededor al que alimenta. Totalmente. Yo siempre pongo como ejemplo, y yo tengo como unos discursos muy puntuales. Si yo como empresa proveo un empleo, no estoy proveyendo solamente un empleo, estoy proveyendo empleo, estoy aportando la comida, estoy aportando el combustible, estoy aportando una familia. Es un desarrollo. Es un desarrollo. Con una sola persona estoy haciendo un desarrollo. Imagínate eso multiplicado por 100, por 20, por miles. Y es aquí donde entra la importancia del relacionamiento institucional. Fuera de la empresa, los sectores externos, tanto gubernamentales como sectores empresariales. Cuéntanos un poquito de esa parte. Bueno, eso es clave, Ibel, que al final, insisto, el manejo de los grupos de interés, que al final los grupos de interés son de lo más variados. Y para que nuestro público lo entienda y los que estamos más inmersos en el ámbito de comunicación corporativa, pero hablamos de colaboradores principalmente, hablamos de medios de comunicación, hablamos de comunidades, hablamos de gobierno a todos los niveles, por supuesto, hablamos de empresas, de gremios y cómo manejar, lógicamente, el relacionamiento con cada uno de ellos, porque además nuestro director ejecutivo, Roberto Herrera, tiene una frase que yo siempre la repito porque me parece muy elocuente. Tenemos un propósito al final como ciudadanos corporativos y es cambiar el mundo de una forma u otra, pero eso no lo podemos hacer solos. No, jamás. Todos en conjunto. Entonces, cuando, por ejemplo, aludimos al ámbito filantrópico de las donaciones o incluso al ámbito de la sostenibilidad, no podemos trabajar solos. O sea, en un mismo entorno, y hablamos de este destino turístico, por ejemplo, tenemos 65.000 clientes y más de un centenar de ellos son grandes hoteles, hotelería. Trabajamos con ellos, por supuesto. Todos somos ciudadanos corporativos. Y cada vez que ponemos un pie en un terreno, en una comunidad, tenemos que mirar a nuestro alrededor y decir, ¿quiénes estamos trabajando aquí? Te pongo como anécdota también para aterrizar mucho los ejemplos. Ahora mismo estamos en todo un proceso corporativo como modelo de negocio que es el de descarbonización. O sea, tenemos como propósito de negocio, que también conecta, como decíamos antes, con un propósito sostenible, llevar a la empresa a ser 0 emisiones netas, ¿no? Descarbonizarnos completamente de aquí al 2030. Eso exige la implementación y convivencia de diferentes tecnologías, ahí se incluyen las renovables, pero no solo ellas, para hacer una matriz energética lo suficientemente diversificada para poder netear esas emisiones de carbono y, como digo, ser completamente 0 emisiones. Claro, en el desarrollo de este ambicioso proyecto, lógicamente estamos desarrollando pues, diferentes activos
renovables en este caso, como puede ser solar, eólico, baterías de almacenamiento, etcétera. Cuando llegamos a a un terreno para desarrollar un parque solar, por ejemplo, a nivel de generación, lo primero que tenemos que hacer es, mirar a nuestro alrededor. Y ahí entramos como comunicación y valor compartido. ¿Qué tenemos aquí, no? Tenemos una comunidad, tenemos un entorno ambiental, qué impacto estamos teniendo a todos los niveles. Tenemos empresas aquí alrededor, sean hoteles, sean negocios, sean grandes empresas, como puede ocurrir. Y antes de empezar a acabar nada, a llegar con la pala, tenemos que haber conversado con todas ellas, con todas ellas. Y en términos de licencia social, tú puedes tener todos los permisos regulatorios que se te puedan ocurrir, pero la licencia social, que es intangible, eso que no se firma de forma fáctica, eso es casi lo más importante. Esa es la parte más importante. Y eso es lo que se hace antes de empezar a hacer nada. Entonces, antes de entrar en grabación, también entramos en otros muchos temas, como pueden ser situaciones de crisis, cosas que normalmente es nuestro día a día de la comunicación corporativa. Y al final la prevención viene de eso. Y la planificación, de poder tener tus riesgos mapeados y a tus grupos de interés bien identificados. Eso, pero no solamente mapear los riesgos y los grupos identificados, sino que esos grupos identificados también realmente conozcan, entiendan y estén sumados a tu estrategia de negocio, al proyecto, a tu proyecto, a lo que tú provees. Lo sientan propio al final. Porque eso es lo más importante, que entre todos sea, por ejemplo, hablamos de destinos sostenibles ahora mismo y hablamos de que esta área, esta zona de concesión, Punta Cana, Bávaro, Verón, se convierta en un destino sostenible. Nosotros, desde nuestra granito de arena, ponemos el ámbito de la descarbonización, pero todos los demás están haciendo cosas. Tienen que sumarse, estamos todos en el mismo barco. Totalmente. Y eso pasa inclusive con las personas. Ahí tú tienes una persona que es agradable y tú tienes una persona que no es agradable. El que no es agradable, desafortunadamente, sale un hater, como decimos hoy en día, sí. Y dice, no, porque tal y tal cosa le pasó a no sé qué persona, y tú te vas a encontrar con gente y dice, qué pena, pero te vas a encontrar con muchos otros, qué bueno, se lo merecía, no sé qué. Entonces, eso pasa, de alguna manera, no dicho en esos términos, pero eso pasa con las comunidades, eso pasa con los sectores, eso pasa cuando las empresas de alguna manera se aíslan y no necesariamente forman parte o se suman al trabajo de la comunidad, que comunidad no es el entorno, comunidad es el país. Totalmente. La región, el sector. Y tú, en tus diferentes niveles como empresa deberás ver de qué forma te relacionas con cada uno, es como correcto, decíamos. No es la misma incidencia que yo tenga en una comunidad que está justo en mi zona de influencia de operación que en otros términos, pero cada uno tiene su nivel ojo, hablando ya de crisis, me decías ahorita, bueno, lo que pasa es que hay que evaluar cuáles son las contingencias, no todo es crisis. Por eso, la primera pregunta es, ¿qué es una crisis? Que eso nos puede llevar a un episodio entero. Es correcto. No todo es una crisis, pero para eso existen los manuales. Exacto. Todo el que me conoce sabe mi insistencia los que a veces no se los lee nadie. Que nadie los lee o no les da importancia o los guarda o no los presta atención. Pero precisamente la base de un manual de crisis es que las personas podamos identificar o las empresas podamos identificar qué es una crisis, qué es una contingencia, qué puede convertirse en una crisis, porque hay contingencias que pueden llevarnos a... y las maneras en las que se deben de prevenir las mismas. Entonces, cuando tú evalúas un manual no son 10 páginas, un manual pueden ser 150 páginas. Totalmente. Porque tú tienes empresas, por ejemplo, CPEM. Suponte, que no desconozco la verdad el caso, pero suponte que CPEM fuera una empresa que genera su energía a través de una hidroeléctrica. Uh-huh. Y que por alguna X o Y razón haya un derrame de combustible, haya caído en el lago o la presa, que de alguna manera genere esa electricidad, ya tú tienes una crisis ambiental. Eso es una crisis, porque tú tienes una contaminación ambiental. Se mira como algo de la responsabilidad social corporativa, hablando ya de la sostenibilidad del medio ambiente, te afecta
tu reputación y te lleva a una crisis y medio país te puede caer arriba. Y hay cómo deriva en el otro tipo de crisis, a nivel mediático, a nivel institucional, a Inclusive todos los niveles. inclusive Internacional, escándalos internacionales. por el mal manejo, Por un mal manejo de porque algo no lo que has se pudo sabido prevenir. prevenir y frenar a tiempo, ¿no? Efectivamente. Entonces, Elena, hablando ya un poquito desde tu experiencia, ¿tienes más o menos qué tiempo trabajando con CEPEM? Con CEPEM 4 años, iniciando el 1 de abril de 2020, siempre pongo esa fecha porque fue el inicio de la pandemia. O sea, hablando de crisis, Sí. la crisis mundial que azotaba al país y a todo el mundo a nivel global, una pandemia, pues ahí en esa vorágine me incorporé, sí. Recuerdo que vienes ya de otras instituciones, Sí. De hecho estuviste en medios también de Sí. comunicación. ¿Qué le apasiona a Elena de la comunicación corporativa? ¿Por qué entra? Porque tú eres de carrera base periodista. ¿Por qué entras? Y he visto dentro de todo el desarrollo que haces de tu trabajo, que he podido observar desde lejos, que tienes una relación muy de cerca y te gusta trabajar de la mano con las personas de la comunidad. Ujú. ¿Por qué? Wow, empezamos por la pasión o la vocación. Y ahí nos remontamos a mis épocas de estudiante, ¿no? De qué es lo que te llama, y siempre hago el cuento. Lo mío, y yo siempre lo digo, es contar historias. Esa es mi vocación. Bienvenida a Narrativa Podcast. Y yo creo que efectivamente eso ha sido el hilo conductor que de una forma u otra me ha conducido en mi carrera. Cuando salí de la carrera y luego estuve incursionando en diferentes medios de comunicación, como bien mencionabas, tanto en España como aquí, pero también en España ya incursioné en comunicación estratégica y de ahí ya me fui especializando en el área. Hubo un libro que marcó bastante mi carrera y que me lo recomendó el primer jefe que tuve en el ámbito de comunicación estratégica. Me dijo, mira, tú inicias, yo con apenas unos 21 añitos, en septiembre, pero este verano quiero que te leas este libro y no vengas a la oficina sin habértelo leído. Yo, bueno. Y se llama La palabra es poder, en inglés Words That Work, de Frank Luntz, que viene a decir como lema, no es lo que tú dices, sino es lo que la gente entiende. Y eso me marcó muchísimo porque es completamente cierto. Tú puedes entrar en el ámbito de comunicación corporativa y escuchar un cacareo, una torre de Babel de mensajes, de narraciones inconexas e inconsistentes muchas veces. Y nuestro gran trabajo como profesionales es agarrar todo eso, simplificarlo, decir, ¿cuál es tu historia? Y déjame que yo te la cuente. Entonces, eso que parece sencillo es complejísimo. Y más, bastante, hacerlo también entender y edificar en el seno de las empresas sobre esa misión y la formación y profesionalidad que exige eso, ¿no? Porque yo siempre digo, y lo hablábamos antes, que la comunicación corporativa a veces es muy ingrata. O sea, todo el mundo sabe de comunicación, pero al final, en los momentos oportunos, es cuando realmente ahí se rige la experiencia, la formación y la profesionalidad de quienes lo ejercemos, ¿no? Entonces, al final se basa un poco en eso. Y eso se traduce en términos de comunicación también en las relaciones. O sea, ahí entramos en las relaciones con la comunidad, en las relaciones con los colaboradores. La comunicación corporativa está completamente conectada, ya no solamente, como hablábamos, de las diferentes empresas, gremios y grupos de interés a lo externo de las empresas, sino transversalmente con todas las áreas dentro de la empresa y tener una relación muy bisagra entre lo que puede ser un departamento comercial, un departamento de asuntos corporativos, un departamento de distribución, que además son áreas sumamente técnicas en muchos casos, como es el caso del sector eléctrico. Hasta el quebrete y el café. Y que tenemos que traducir. Y mucha gente me dice, pero Dios mío, hablas muchas veces del sector como si ya llevaras muchos años. Y digo, mira, porque al final es nuestro día a día, pero es un sector tan sumamente complejo que tengo que exprimir a mis colegas, a mis compañeros y compañeras para que me traduzcan diariamente conceptos, aspectos que son muy complejos. Entonces, como digo, contar historias como vocación y el relacionamiento a nivel social es clave para hablar de una comunicación corporativa exitosa. Y el relacionamiento es una parte excesivamente importante porque tú decías algo dentro de lo que te dejó el libro que leíste, que no es lo que tú quieres contar,
es lo que la gente entiende. Y si tú no tienes esa relación con las personas, no puedes saber lo que ellos entienden. Es bidireccional. Tú no puedes estar gritando a tu audiencia, a tu público objetivo, un mensaje que no está llegando. Y muchas veces cuando llegamos como profesionales a una empresa, dicen, mira, pero es que hacemos cosas impresionantes, pero es que luego la gente no lo entiende. Y ocurre mucho en el sector eléctrico por su grado de complejidad. Y Por dicen, el lenguaje un momento, técnico que es tiene, que hay que correcto. traducir esto o a traducirlo y también canalizarlo en las vías adecuadas. Ujú. Bueno, señores, como les decía, este episodio, como decía Elena ahorita, este episodio iba a quedar corto y Esto es un teaser, efectivamente Ivelga, esto es un esto es teaser de un lo que viene teaser. después. Pero vamos a tener que invitar a Elena para seguir amplificando, hablando muchísimo más de crisis de reputación y de todas las estrategias que tienen. Hemos llegado al final de este encuentro, Se Elena. me ha pasado volando. Sí, no, de hecho para nos mí han sido 2 pasamos de minutos. tiempo, quiero que Pues para mí han sepas. sido 2 minutos, de lo a gusto que hemos estado aquí. Pero estamos aquí y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Me comprometo públicamente a que pronto la vamos a volver a invitar para seguir amplificando el tema, para seguir aprendiendo mucho más, porque a mí me apasiona mucho la reputación, me apasiona muchísimo la parte del manejo de crisis y eso es otro mundo. Señores, hemos llegado al final de Narrativa Podcast. Gracias por sintonizarnos y hasta una próxima entrega.